Esto ocurrió hace unos 26 años aproximadamente, a las orillas de Santiago Tepalcatlalpan. Mis padres y mis tíos bajaban de una fiesta que había sido en Topilejo. En esa época, dicha zona no estaba habitada, es más, solo eran barrancos y cerros. Lo más cercano a urbanización era Santiago. Mi madre y mi tía, que son quienes me narraron esta experiencia, comentan que era alrededor de las 11 de la noche y que iban por el camino de regreso a un lado de los barrancos, cuando de pronto empezaron a escuchar música muy extraña y gritos de dolor. Mi padre y mis dos tíos se asomaron en uno de los barrancos, lugar de donde provenían dichos sonidos. Lo que vieron fue algo horroroso, algo que hasta la fecha les hace sentir escalofríos. Al recordar dicha escena, a 15 metros de profundidad, pudieron observar aproximadamente a 20 personas desnudas, bailando y cantando, alrededor de lo que parecía ser una especie de caldero. Los gritos que habían escuchado cuando venían en el camino pertenecían a una persona que se encontraba colgada en una enorme cruz invertida, cubierta al parecer de sangre. El hombre se retorcía de dolor. Mi tía se asomó y vio el terrible espectáculo, así como 4 enormes perros que se encontraban haciendo una especie de guardia, uno colocado en un punto específico. De pronto, uno de estos comienza a ladrar en la dirección donde mis tíos y mis padres estaban. Estos se agacharon rápidamente para no ser descubiertos. Mi madre solo pudo alcanzar a observar, a través de una de las aberturas de las rocas, que estas personas ya habían dejado de danzar y se encontraban viendo hacia donde ellos estaban. Los 5 se asustaron y se alejaron rápidamente de ella a gatas. Ya que estaban a una distancia considerable, se echaron a correr a más no poder, hasta llegar a Santiago y refugiarse en la iglesia del pueblo. Ellos dicen que ese día pudieron haber sido asesinados, pues quién sabe, igual fueron testigos de un sacrificio humano, sin querer serlo. Recientemente mi madre me contó algo que le ocurrió a ella, junto con mi padre y un par de amigos más. Siendo esto, cuando aún se encontraban estudiando en la universidad, ellos aún andaban de novios y decidieron ir a una fiesta de un amigo de mi madre. El lugar era la playa, con unas dunas como paisaje, y la cabaña del amigo de mi madre era el sitio donde iba a ser la fiesta. El generador no arrancó, así que optaron por hacer una fogata improvisada y bailar alrededor de ella y divertirse. Todo iba normal y tranquilo, hasta que de pronto, mi madre vio algo en el cielo. «Miren», dijo, «2 estrellas doradas», aunque según mi madre, estas no parecían realmente estrellas, más bien se veían como 2 bolas de fuego. Una de estas estaba debajo de la otra, y entonces comenzó a girar alrededor de la otra bola, de una manera muy rápida, hasta súbitamente detenerse. Se quedó encima de la otra bola de fuego, hasta que lentamente comenzó a apagarse y se dejó de ver. La otra esfera de fuego que aún quedaba a la vista, empezó a bajar y se fue acercando cada vez más al resto de las personas que estaban en la cabaña. Todos asustados, comenzaron a correr, debido al pánico generado por esa cosa. Mi madre notó que uno de los chicos que había llegado había tropezado, diciéndole de esto a mi padre, pero en ese momento parecía no tomarle importancia. Lo curioso de todo esto es que a ese chico nunca más lo volvieron a ver. Mi madre comenta que solamente se tropezó y cayó, quedándose atrás y fuera de la vista de los demás chicos que corrían. Aún hoy en día, ella se pregunta qué pudo haber sido y qué fue del chico. Mi nuera había tenido a su primer bebé. Apenas tenía unos cuantos días de nacido, cuando como a la semana y durante la medianoche, empezaron a escuchar raros sonidos. Era como si algo corriera en su techo.
arañando a su vez las ventanas del cuarto. Ella comienza a rezar junto con mi hijo, y esa cosa que escuchaban que andaba afuera empezó a dar saltos y a dar vueltas mucho más rápido. Era un espectáculo bastante escalofriante, bajando y subiendo del techo. Mi hijo empezó a decirle groserías, tratando de ver qué era lo que estaba afuera, porque debido a la noche no se lograba distinguir. Los perros que estaban dentro de su casa eran de raza pitbull, los cuales incluso empezaron a llorar lastimosamente, asustados por la presencia de esa cosa. Pasaron así un largo rato, cuando como alrededor de las 4:30 de la mañana, volvían a escuchar cómo rasgaban los vidrios de las ventanas y la puerta. De nueva cuenta, volvieron a ponerse a rezar hasta que eso se marchó. Al día siguiente, la sorpresa fue tal que encontraron todos los vidrios arañados, mientras que la puerta lucía como si alguien la quisiera haber destrozado para poder entrar en el interior. Ellos decidieron entonces venirse a vivir conmigo 2 meses. Afortunadamente y hasta la fecha, no han vuelto a escuchar nada raro. Mi mamá es de un pueblo de Hidalgo que se llama Telles, en una parte donde la llaman la colonia de Guadalupe, lugar donde vivía mi tío, que en paz descanse. Como cada año, el 17 de agosto íbamos a verlo por su cumpleaños, pero siempre llegábamos días antes para ayudar. Uno de esos días previos a su cumpleaños, fuimos a ver a otro tío que vive a un lado. Me puse a jugar con mis primas, y la más grande nos llevó como a eso de las 6 de la tarde al kiosco. Estuvimos un rato hasta que llegó su novio. Cuando ya había oscurecido, no teníamos ni 10 minutos platicando y jugando, cuando llegó su hermana menor, y le dijo: mi papá dice que te regreses a la casa, porque andan las brujas. En ese momento señaló al cerro. Cuando miramos, se veía una bola de fuego en la cima. No lo creí, y le dije: ¿cómo sabe eso? Mientras la mirábamos, llegó otra que se estampó contra el cerro unos metros más abajo y se apagó. Nos vimos unos a los otros y volteamos de nueva cuenta al cerro. Y esa bola que momentos antes se había estrellado y apagado, resurgió de nuevo y avanzó hasta unirse con la otra. Nos dio mucho miedo y mi prima nos regresó a la casa de su papá. Después de unas horas mi papá y yo regresamos con mi otro tío, y esas luces o bolas de fuego seguían ahí, como si estuvieran jugando, moviéndose de un lado a otro. Nunca más he vuelto a ver eso, pero mis primos cuentan que hay otras bolas que se estampan en los árboles del cerro. Cuando hay gente cerca y van a ver el árbol, se encuentran como si nada le hubiera pasado. En fin, cosas que pasan en ese pueblo de Hidalgo. Esta historia dice así, y trata de una mujer de edad avanzada que asegura haber tenido un encuentro cercano con brujas. Alma, como era el nombre de la mujer, cuenta que eso pasó una noche, allá por los años 70. Entonces ella se dedicaba a pepenar. Buscaba en la basura cosas que la gente tiraba y las vendía. Papel, vidrio, cartón, latas, todo le servía para mantenerse y vivir. Cerca de su casa existía un tiradero de basura, una montaña de desperdicios que los vecinos iban acumulando. A pesar de situarse en plena zona boscosa, y por lo tanto, protegida por las leyes ambientales, un día salió tarde de su casa. Sentía un dolor de cabeza tan penetrante y agudo que no la dejaba levantarse de la cama. Sin embargo, su necesidad era mayor. Recorriendo a sus últimas fuerzas, se dirigió al tiradero y comenzó a remover la basura. Cuando se dio cuenta, el cielo se había nublado. La lluvia amenazaba con desbordarse de un momento a otro, y ella estaba lejos de su hogar. Pensó en tomar un atajo y bordeó el monte, con la esperanza de llegar más rápido.
pues la noche también estaba por venirse encima. Se internó en el bosque, guiada por su instinto, pero sus pasos cortos y cansados no le permitían avanzar más de lo que ella deseaba. Entonces comenzó a llover. Era una lluvia de agosto, intensa y fría, que la empapó de inmediato. Ella temblaba y estaba a punto de darse por vencida. Trató de cobijarse debajo de un árbol y esperar. Solo esperar. No sentía ya las piernas. El dolor de las reumas la habían entumido por completo. Cerró sus ojos y pensó en su madre. Tantos años sin pensar en ella, y de pronto se acordaba. Le pareció extraño, pero al mismo tiempo reconfortante, que sintió calor. Un calor que le hacía sentir cómoda y protegida. Fue cuando escuchó una voz que la llamaba. En medio de los árboles, una joven agitaba la mano y le pedía que se acercara. Ella lo hizo con mucho esfuerzo, y al llegar, vio delante de ella una casa muy grande. No entendió por qué no la había visto antes, si estaba a unos pasos de ella. La joven la invitó a pasar. Ella se sorprendió por la amabilidad, pero le agradeció de buena gana. Se trataba de una casa muy hermosa, de grandes espacios y muebles de madera, con cojines anchos y cómodos. Sobre los pisos, alfombras tan molidas que sus pies se hundían a cada paso. La joven no estaba sola, estaba acompañada por otras dos mujeres, igualmente jóvenes y de una belleza singular. Tez completamente blanca, ojos tan verdes que parecían transparentes, y sobre los labios, un rojo tan vivo y lleno de luz, que parecía que tenían una brasa encendida. La mujer se sorprendió cada vez más. Encontrar en medio del bosque una casa con estas características, y habitada por 3 mujeres apenas entradas en los 20, y además completamente hermosas. Todo esto la había impactado de grata manera. Las jóvenes le prestaron ropa seca, le ofrecieron café y le convidaron a cenar. Le dijeron que eran hermanas, que habían vivido ahí por años, pues era la casa de sus abuelos. Al final la invitaron a quedarse a dormir. Por ningún motivo dejarían que se marchara en plena noche y con tal aguacero. Ella terminó por aceptar, con la condición de que la dejaran lavar los platos, y eso sí, dormir en la cocina, pues suficiente amabilidad era dejarla dormir en aquella casa, así que no aceptaría la habitación que una de las jóvenes pretendía cederle. Además, el calor que había acumulado le serviría para terminar de ahuyentar el frío. Así lo hicieron, todas se acostaron a descansar. Por ahí de las 10 de la noche, en la madrugada, la mujer despertó sudando. Algo pasaba en aquella cocina. Había dejado de llover y el frío no solo se había ido, sino que había sido reemplazado por un calor insoportable. Se levantó a revisar, descubrió lo que pasaba. El horno estaba encendido. Ella se extrañó que las jóvenes estuvieran cocinando a esas horas de la madrugada, con tan alta temperatura y, sobre todo, de no haber escuchado nada cuando aquellas 3 muchachas entraron en la cocina y pasaron por encima de ella. Por curiosidad, abrió el horno y lo que vio la hizo tambalear. Era una bandeja larga y grasosa, en donde habían piernas y brazos. 6 piernas y 6 brazos, completamente negros y chamuscados, que despedían un olor como a cabello quemado. Enseguida volteó a la ventana. Allí estaban las 3 jóvenes, las 3 sin piernas, sin brazos, flotando entre los árboles y riendo a carcajadas, mientras jugaban con una enorme bola de fuego. Ella se quedó mirando sin poder apartar la vista. Sintió que un aire frío se le subía, comenzando por los pies, las piernas. Un aire frío que le nubló la cabeza. Todo comenzó a dar vueltas hasta que se desmayó. Muy de mañana, despertó. Estaba en su casa, acostada en su cama, pero aún vestía las ropas que las brujas le habían prestado. La mujer no quiso regresar al tiradero de basura, mucho menos internarse en el bosque otra vez. Nadie hizo caso de su historia.
a pesar de que siempre que la contaba, derramaba lágrimas de miedo, y al final de su relato, con voz temblorosa agregaba apenas susurrando: ten cuidado, que entre los árboles hay brujas. Mis abuelos viven en Villa de Reyes. Hace unos 12 años vivía allá. Antes las parcelas de riego eran regadas por agua de pozo, que corrían por canales de aproximadamente 3 metros de ancho. Allá es muy famosa el agua, porque son termales. El agua salía caliente, y la gente acostumbraba a ir a lavarse o a bañar, incluyendo mis abuelos. Eso era antes, porque ahora ya la entubaron, y la zona está muy fea, debido a que hicieron un libramiento. Mis abuelos, mis tíos, yo y mi hermano, nos íbamos a esos canales, pero íbamos después de las 8 de la noche, porque el agua ya corría mucho más limpia. Nos ubicamos en el camino principal. A un costado de ese camino hay un gran mezquite que tenía un hueco en medio. Había sido causado por un rayo y adentro tiene una virgen a la cual se le festeja en cierta fecha. Serían aproximadamente las 10 de la noche y ya nos disponíamos a irnos cuando un enorme pájaro de color negro se paró en uno de los pirules que entrelazaban sus ramas. Yo tendría más o menos 15 años. Volteé y esa cosa hizo un sonido suave, como un silbido. Uno de mis tíos empezó a maldecir. Mi abuela enojada lo regañó. Le dijo que no le hiciera eso porque era una bruja y se iba a enojar. A mi tío le valió y tomó su resortera. Le aventó una piedra y esta a su vez regresó y le pegó en el pie. Mi tío enojado sacó un rifle de diábolos, mismo que usaba para cazar. Le apuntó, pero mi abuelo se lo arrebató y lo regañó, porque ese animal le podía hacer algo. Entre la discusión, yo seguía viendo al pájaro, y lo vi como se trasladó sin volar hacia el mezquite. Se metió incluso en el hueco, y mirándonos, empezó a reírse. No les miento, sonó como esas risas de las brujas en los cuentos. Incluso hoy en día me da miedo recordarla. Mis abuelos asustados subieron las cosas a un carro de mulas para irnos, y decían: ya se enojó, nos va a perder. Salimos entre caminos de la parcela, y el animal este iba delante de nosotros, con una enorme luz brillante. Solo las patas se le asomaban, unas patas de pollo, del ancho del tamaño de mi brazo, que con cada pisada levantaban la tierra. Nos acompañó hasta la casa, y de ahí subió a las vías del tren, y se fue como un rayo. La gente de allá está acostumbrada a verlas de lejos, e incluso escucharlas reírse entre los árboles, pero nosotros la teníamos como a 50 metros de distancia. Afortunadamente, este suceso no pasó más.